Consideremos la ecuación diferencial que aparece en pantalla. Nos piden que la resolvamos sabiendo que admite un factor integrante que depende de x por y. Factor integrante que depende de x por y será un factor integrante, será función de x por y. Vamos a poner nu de x por y. Eso significa que si nosotros multiplicamos esta ecuación diferencial por nu de x por y, nos va a quedar una ecuación diferencial exacta y tendremos que, en primer lugar, determinar cuál es ese factor integrante y una vez que lo tengamos, multiplicar y resolver la ecuación exacta resultante. Como sabes, es habitual que nos den una información adicional sobre cómo va a ser el factor integrante. En este caso, así es. Nos dicen que es función de x por y. Bueno, lo primero, escribir esta ecuación diferencial en una forma que a mí me parece más adecuada, que no parezca s de y y s de x. Lo que hacemos es dividir por dx. Si dividimos por dx, observa que este de aquí se iría y aquí tendremos de y partido de x, eso es la derivada de y respecto de x, o sea, y'. Entonces, a mí me gusta poner esto mejor de esta forma. Dividiendo por dx, pues este se iría al dx, vamos a ponerlo delante porque así tenemos la forma con la que estamos trabajando en las ecuaciones diferenciales exacta. Esto más, y ahora este otro de aquí, y eso multiplicado por y'. Lo que nos están diciendo es que esta ecuación diferencial admite un factor integrante de la forma nu de x por y. Eso significa que nu de x por y, nu de xy, multiplicado por xy al cubo más y al cuadrado más x cuadrado y. Y ahora más nu x por y multiplicado por 2xy más 2x al cuadrado y al cuadrado, eso multiplicado por y' igual a 0, es exacta. Entonces imponemos que es exacta para calcular nu de x por y. Entonces en una ecuación diferencial, para ver que es exacta, llamamos m de xy a lo que va sin multiplicar a nada y n de xy a lo que multiplica a y'. Y entonces, para que sea exacta, pues tenemos que imponer que la derivada de m respecto de y coincida con la derivada de n respecto de x. Entonces vamos a calcular la derivada de m respecto de y, la derivada de n respecto de x, igualamos los resultados. Vamos a poner esto un poco más arriba. La derivada de m respecto de y es derivar esto que tenemos aquí respecto de y. Observa que es la derivada de un producto. Eso sería la derivada de este por la derivada del primero. La derivada de nu de x por y, derivamos respecto de y, sería, bueno, nu es una función de variable real, una función real de variable real, luego la derivada sería nu' de x por y. Derivamos respecto de y. Recuerda la regla de la cadena por la derivada de lo de dentro. Respecto de y, si derivamos x por y respecto de y, nos queda x. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero por la derivada del segundo respecto de y. Si derivamos xy cubo más y cuadrado más x cuadrado y respecto de y, nos quedaría x y cubo derivada respecto de y sería 3y cuadrado por x, o sea, 3x y al cuadrado. Ahora, más y cuadrado derivada respecto de y, que te queda más 2y. Más la derivada de x respecto de y, que te queda 0. Más x cuadrado y derivada respecto de y, que te queda más x al cuadrado.
Entonces esto sería la derivada de m respecto de y. Y ahora vamos a la derivada de n respecto de x. Y como imponemos que es exacta la ecuación diferencial, igualaremos estos resultados. De nuevo tenemos la derivada de n de x y es la derivada de un producto. Sería la derivada de primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. Derivada de nu de x por y, ahora derivamos respecto de x, de nuevo sería nu' de x por y, que es la derivada de nu, y ahora por la derivada de los de dentro, derivamos respecto de x. Por lo tanto, la derivada de x por y respecto de x sería y. Esto por 2xy más 2x cuadrado y cuadrado, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. En este caso, respecto de x, sería la derivada respecto de x de 2xy más 2x cuadrado y cuadrado, sería 2y más 2y cuadrado por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, te quedaría 4xy al cuadrado. Perfecto, y entonces, como digo, igualamos estas dos cantidades. Entonces, voy a escribir esto en una nueva página. Ahí lo tenemos. Entonces, aquí quizás, ¿qué vamos a hacer? Bueno, igualamos nu' de x por y, ahora x por todo esto que tenemos aquí, propiedad distributiva, x al cuadrado y al cubo, más xy al cuadrado, más x al cuadrado, más x cubo y, esto, más nu xy, pues copiamos tal cual, 3xy al cuadrado, más 2y, más x al cuadrado, esto sería igual, ahora, a nu' de xy, y ahora y, propiedad distributiva, multiplicamos, sería y por 2xy, que sería 2xy al cuadrado, y por 2x cuadrado y cuadrado, más 2x al cuadrado y al cubo, cerramos, y ahora más nu xy, eso lo vamos a dejar tal cual. 2y más 4xy al cuadrado. Perfecto, entonces lo que vamos a pasar es los nu' a una parte. Si quieres, lo vamos a pasar a la parte izquierda y esto lo pasamos a la parte derecha. Entonces, al pasar a la parte izquierda, lo que hacemos es sacar factor común con este nu' xy y entonces tendríamos la parte que tenemos aquí, x cuadrado y cubo más xy al cuadrado más x al cuadrado más x al cubo y ahora esto que tenemos aquí pasa restando menos 2xy al cuadrado menos 2x al cuadrado y al cubo. Y ahora pasaríamos esto a la parte derecha. Sacaríamos factor común de nu xy nu x por y, y entonces ya tendremos a la parte derecha esto de aquí, 2y más 4xy al cuadrado, y ahora pasaremos restando esto, esto y esto. Nos quedaría menos 3xy al cuadrado menos 2y menos x al cuadrado. Y operamos un poquito aquí, nu' x por y, ahora tendríamos, a ver, x cuadrado y al cubo y aquí menos 2x cuadrado y al cubo, que nos quedaría menos x al cuadrado y al cubo. Vale. Ahora, x cubo y tenemos solo este de aquí. Perfecto.
Y ahora xy al cuadrado, tendremos este menos 2xy al cuadrado ahí, o menos xy al cuadrado. Y finalmente más x al cuadrado que tenemos ahí. Esto igual a nu de xy por, y ahora aquí tenemos 2y menos 2y, eso se va. Y ahora tendríamos 4xy al cuadrado menos 3xy al cuadrado, que te quedaría xy al cuadrado menos x al cuadrado. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar este dividiendo a la otra parte y tratar de simplificar esa fracción que vamos a obtener. Entonces vamos a copiar esto de aquí y seguimos en el próximo, en la próxima hoja. Y entonces tendríamos aquí nu' x por y. Ahora, menos x al cuadrado y al cubo, más x cubo y, menos xy al cuadrado, más x al cuadrado, partido de xy al cuadrado menos x al cuadrado. Esto igual a nu de x por y. Entonces trabajamos con esta expresión de aquí y observa que lo primero que podemos hacer es sacar factor común de x arriba y abajo. Arriba x, que multiplicaría a menos xy al cubo más x al cuadrado y menos y al cuadrado más x. Y abajo x, que multiplicaría a y cuadrado menos x. Sacando factor común de x. Se va esta x con esta x. Y ahora vamos a llamar a este polinomio q de x, al de arriba p de x. O sea, estamos considerando los polinomios como con una variable x y una constante. Entonces lo que observamos de q de x claramente es que si sustituimos la x por y al cuadrado nos da 0. O sea, nosotros tenemos que q de y al cuadrado, sustituir la x por y al cuadrado, eso te da 0. Esto implica que y al cuadrado es una raíz del denominador. Eso lo vemos claramente. Si sustituimos y al cuadrado arriba, obtenemos menos x, pues ponemos y al cuadrado, por y al cubo, más x al cuadrado, o y al cuadrado, que es x al cuadrado, y menos, ahora, y al cuadrado, más y al cuadrado, y esto nos quedaría menos y a la quinta, más y a la quinta, menos y al cuadrado, más y al cuadrado, nos queda 0. Vaya, qué suerte. Eso significa que y al cuadrado también es raíz de p de x. Y por lo tanto vamos a poder factorizar. Si hacemos Ruffini, sustituimos la x por y al cuadrado. Observa que p de x, si lo escribimos ordenado en x, tendremos que es un polinomio de grado 2. Nos fijamos en p de x, que es menos xy al cubo más x cuadrado y menos y cuadrado más x. Tendríamos y por x al cuadrado. Y ahora, la parte que lleva x sería menos xy al cubo más x. O sea que tendríamos menos y al cubo más 1. Y finalmente, el término independiente, lo que nos lleva x, es menos y al cuadrado. Entonces, al hacer Ruffini, en x tenemos que poner y, menos y al cubo más 1, y menos y al cuadrado, que serían los coeficientes de ese polinomio en x. Pondríamos aquí y, menos y al cubo más 1, y finalmente menos y al cuadrado. Entonces bajamos el y cuadrado por y nos queda y al cubo, menos y al cubo más 1 más y al cubo, menos y al cubo más y al cubo se va, nos quedaría un 1, y cuadrado por 1 nos quedaría y cuadrado, menos y cuadrado más y cuadrado sería 0. Ya sabemos que
dar como resultado 0 porque hemos comprobado que es una raíz. Eso significa que p de x se puede factorizar como trabajamos con un polinomio en x menos el valor este, por ahora tenemos que p de x en x era un polinomio de grado 2, luego tendríamos como cociente un polinomio de grado 1 y por x más 1. Tranquilo que esto ya se va a arreglar. Entonces, aquí tendremos que nuestra fracción que estamos trabajando, vamos a borrar cosas si quieres, porque borramos por aquí. Esta era nuestra fracción. Vamos a quitar esto que ya no nos va a hacer falta. Y esto también. Pero no haber borrado más de la cuenta, si no vuelves para atrás, nos quedaría abajo y cuadrado menos x, arriba x menos y al cuadrado, eso es lo que se va a simplificar por ahí, con lo de abajo, y x más 1, observa que tenemos una función de ix, eso está muy bien. Entonces, lo de arriba le podemos cambiar el signo. Entonces, si cambiamos el signo, pues tendríamos que cambiar el signo de lo que tenemos aquí, sería menos x más y cuadrado, o lo que es lo mismo, y cuadrado menos x, por ix más 1, partido y cuadrado menos x, este se iría con este de aquí, y nos quedaría menos ix menos 1. Por tanto, tendríamos, sustituyendo esto aquí, nu' x por y por menos ix menos 1 igual a nu x por y. Y entonces, observa que todo ahora lo tenemos en función de x por y. Es y por x, que es lo mismo x por y. Y entonces realizamos el cambio z igual a x por y. Y con este cambio, que después desharemos, nuestra ecuación quedaría nu' de z, ahora por menos z menos 1 es igual a nu de z. Y entonces se trata de resolver esta ecuación para calcular una nu, un factor integrante, con 1 me sobra, y una vez que tengamos eso, pues estará en función de z, sustituir z por x por y. Y eso lo vamos a hacer en la siguiente hoja. Aquí lo tenemos. Entonces, como siempre, escribimos derivada de nu respecto de z por menos z menos 1 sería igual a nu de z, nu. Y entonces pasamos este nu dividiendo a la parte izquierda, tendremos de nu respecto de nu, y aquí en la parte derecha tenemos el de z que pasa multiplicando y este que pasaría dividiendo. Si quieres lo podemos poner así. Muy bien. Entonces integramos en las dos partes. En la parte izquierda tendríamos logaritmo de nu. Y en la parte derecha la derivada de menos z menos 1 respecto de z es menos 1. Necesitamos un menos 1 aquí. Para compensar ponemos un menos aquí. Y nos quedaría menos el logaritmo de menos z menos 1 más c. Bueno, esto que ves aquí, que puede parecerte siempre negativo, pues eso, cuando z es menor que menos 1, eso es positivo. Bueno, ya sabes que normalmente cuando hacemos una integral ponemos el valor absoluto. Aquí estamos resolviendo una ecuación diferencial. Ignoramos el valor absoluto y después, pues por precaución, puedes comprobar que lo que obtienes es solución de la ecuación diferencial, que es de lo que se trata. Entonces, en este caso,
ahora lo que hacemos es este menos meterlo dentro del logaritmo, por propiedades de logaritmo. Eso te quedaría logaritmo de z menos z menos 1 elevado a menos 1 más c. Y entonces lo que hacemos es pasar este logaritmo a la otra parte con la exponencial. Tendríamos que nu sería igual a e elevado al logaritmo neperiano de menos z menos 1 elevado a menos 1 más c, que sería elevado al logaritmo de menos z menos 1 elevado a menos 1 por elevado a c, por propiedades de la exponencial, de las potencias. Y esto te quedaría, pues aquí, la exponencial y el logaritmo pues son funciones inversas, te quedaría, esto ya sabes, k con k mayor que 0, pues menos z menos 1 elevado a menos 1, esto multiplicado por k, y esto es elevado a menos 1, 1 partido menos z menos 1. Fíjate ahora lo que hago, k mayor que 0, y entonces nosotros tendríamos que un factor integrante, como busca solo 1, pues puedes coger cualquier valor. Pues cogemos, por ejemplo, el 1. 1 partido menos z menos 1. Bueno, esto si quieres puedes ponerlo menos 1 partido z más 1, así. Y una vez que tenemos esto así, pues podemos sustituir la z por x por y. Tenemos x por y más 1. Entonces un factor integrante pues sería esto que hemos puesto aquí. Nu de x por y, bueno, o nu de x y si quieres en este caso, porque ya tienes ese factor, pues te quedaría esto de aquí. Como digo, hemos dado un valor a la k porque solo buscamos un factor integrante, con uno me sobra. Y entonces nosotros sabemos que si multiplicamos el factor integrante por nuestra ecuación diferencial, obtenemos una ecuación diferencial exacta. Y eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a la primera hoja, que si quieres repasar esto pulsa pausa. Pues ahí lo tenemos. Sabemos que nuestro factor integrante a multiplicar por la ecuación diferencial, tenemos una ecuación diferencial exacta. Multiplicar por menos 1 partido x por y más 1, pues te quedaría pues menos x y cubo más y cuadrado más x cuadrado y partido de x por y más 1. Y ahora tendríamos esta multiplicado por menos 1 partido de x por y más 1, pues lo mismo. Menos 2xy más 2x al cuadrado y cuadrado partido de x por y más 1. Por y' igual a 0. Bueno, observa que si multiplicamos todo por menos 1, más y 0. O sea que puedes evitar este menos. De hecho, pues eso lo que significa es que con aquí más también es factor integrante. Muy bien. Y ahora es aconsejable analizar tanto esta expresión como esta de aquí, porque posiblemente se van a poder simplificar. Lo que voy a hacer es primero considerar la primera y lo que voy a hacer es dividir. Dividir considerando tanto lo de arriba como lo de abajo como polinomios en x. A ver qué ocurre. Entonces, voy a realizar la división. Considero como polinomios en x, entonces ordeno y completo p de x, sería y x al cuadrado, no sé si eso para ganar más espacio, aquí, y x al cuadrado, sería este que hemos puesto aquí. Ahora, parte en x tenemos 1 e y al cubo, más y al cubo más 1 por x, y finalmente más y al cuadrado. Esto dividido entre ahora y x más 1. Entonces, para realizar la división, dividimos este entre este de aquí
y nos quedaría ix al cuadrado partido de ix, esto te queda x, x por 1, x por ix al cuadrado. Cambiamos de signo, realizamos la operación, estos se van, ahora tendríamos y al cubo más 1 por x menos x, que te quedaría y al cubo x más y al cuadrado, dividimos este de aquí entre este, te quedaría y cubo x entre ix, que quedaría y al cuadrado más y al cuadrado por 1, y al cuadrado por ix y al cubo x. Y tendríamos menos y se va todo. Eso significa que dividiendo partido de divisor, que sería lo que tengo aquí, sería igual a cociente más resto, que es 0 partido de divisor. ¿Vale? O sea que esa división sería exacta. Te quedaría x más y al cuadrado. X más y al cuadrado. Y ahora haríamos lo mismo con esto de aquí. A ver si tenemos suerte también. Entonces esto lo dejamos la parte izquierda. Borramos lo de abajo. Y tendríamos más. Ahora, hacemos lo mismo. 2y al cuadrado, x al cuadrado, ordeno y completo con respecto de la x, más 2ix, y ahora más 0. Esto dividido entre ix más 1. Entonces, considero los monomios de mayor grado. 2y al cuadrado x al cuadrado partido ix, que nos queda 2ix. 2ix por 1, 2ix. Aquí, fíjate que vamos a tener otra vez suerte. Menos y fuera todo. Luego, este segundo te queda 2xy. Por y prima. O sea, que obtenemos esta ecuación, muchísimo más sencilla que la inicial. Entonces ahora tenemos que resolver esta ecuación, que como sabemos es exacta. Por lo tanto, buscamos una función, vamos a quitar esto. F, tal que la derivada de f respecto de x, bueno, sabemos que por ser exacta existe una función f tal que la derivada de f respecto de x es igual, esto sería m, esto sería n, pues esto sería m de xy, la derivada parcial de f respecto de y sería n de xy. Por lo tanto, de aquí tendríamos que si la derivada parcial de f respecto de x es m de xy, f sería la integral de m de xy. Para ganar espacio, integral de m de xy, x más y al cuadrado con respecto de x, que te queda, integro respecto de x, x al cuadrado partido de 2, más y al cuadrado, que es una constante, pues te queda y al cuadrado x. Y ahora más una constante c. Una constante c que tendríamos que sería constante con respecto de lo que integramos, luego podría depender de y. Entonces sustituimos eso abajo, tendríamos que la derivada parcial de f respecto de y sería n de xy, derivamos lo que tenemos como f, nos falta calcular esto de aquí, entonces derivo respecto de y, x cuadrado partido de 2 respecto de y se va, ahora más x es una constante, derivada de y cuadrado con respecto de y, esto sí, nos quedaría 2xy más c' de y es igual a n de xy, que n de xy era 2xy. Luego esto se va con esto, nos quedaría que c' de y es igual a 0. Luego ci, que era una función que solo dependía
de y, no podría depender de x, es una función tal que al derivarla te queda 0. Pues esa función sería una constante respecto de y respecto de x. Entonces, sería un número real que al derivarlo se obtiene 0. Solo busco una, pues ya sabes. Pues una, pues puedes poner cualquier número real. Más sencillo, 0. Y por lo tanto, de aquí obtenemos que nuestra función f de xy sería x cuadrado partido de 2 más y al cuadrado x. Bueno, pues vamos a poder despejar y todo de ahí. Bueno, entonces tendríamos borro por aquí. Entonces vamos a tener que f de xy igual a c variando en r definirá de forma implícita las soluciones y de la ecuación. Pero como digo, vamos a poder de ahí despejar. Entonces tendríamos que x cuadrado partido 2 más y cuadrado x igual a c variando en r define de forma implícita las soluciones y de la ecuación diferencial planteada. Pero como digo, de aquí pues podemos despejar. Entonces tendríamos y cuadrado x igual a c menos x al cuadrado partido por 2. Y entonces podríamos pasar este x dividiendo. Claro, la función que vamos a considerar ya no estaría definida en 0. Entonces tendríamos y cuadrado sería c partido por x menos x cuadrado partido 2 partido por x, pues te quedaría x partido por 2. Y entonces de aquí pues tendríamos que y sería raíz cuadrada de c partido por x menos x partido por 2. Aquí nos faltaría añadir más menos. Entonces ya digo que x no estará en el dominio. Si quieres operamos ahí adentro. Entonces tendríamos más menos y esto nos quedaría como un denominador 2x. Sería 2x entre x sería 2c. Y ahora 2x entre 2 que quedaría x menos x al cuadrado. Entonces, como digo, habría que analizar el dominio de esto, o sea, cuando lo de dentro es mayor o igual que 0. Ya digo que x no va a estar contenido en el dominio. Por otra parte, esto de más menos, también con más y con menos, tendremos que sustituir en la ecuación diferencial y ver cuando se satisface la igualdad. Y bueno, pues ver si con más es solución, con menos es solución. Aquí en principio tendremos c variando en r. Como digo, te da el conjunto de todas las soluciones. Tendríamos que hacer ese análisis. Yo no lo voy a hacer aquí. Ya sé que resulta un poco mecánico. Pues es así. Habría que hacer esas cosas. Y bueno, esto es lo que ocurre muchas veces cuando estamos resolviendo problemas. Que todo se transforma en una serie de mecanismos para llegar a algo que en este caso pues habría que comprobar con más o con menos si es solución y después pues añadir cuál es el dominio de esa solución. Nosotros, como digo, lo vamos a dejar así.